Hola, bienvenidos a nuestro espacio junto al mar de Galilea, un espacio que trae para vosotros desde tierras gallegas Beatriz Garrido. Eh, Hoy quisiera hablar, reflexionar un poquito sobre algo que ocurrió en estas tierras gallegas hace más o menos una semana, algo un tanto inusual y por eso quiero más o menos poner de título a la reflexión de hoy los terremotos de la vida o cuando ocurre un terremoto en la vida, porque de terremotos es de lo que vamos a hablar, ¿de acuerdo? Como la mayoría de vosotros sabéis, hace como una semana, en un sitio muy inusual, para empezar, Galicia no es tierra de terremotos, una cosa hubo y yo recuerdo alguna cosa de pequeña, pero muy suave, no es tierra, hay franjas tremendas como la de Fuego del Pacífico, México, Venezuela, ahora voy a hablar de esto, y muchos otros lugares, pero en Galicia hay muy poca actividad sísmica y de repente, hace una semana, em, en Villagarcía de Arosa, realmente en el Océano Atlántico, a 3 kilómetros de profundidad para abajo, ocurren 4 terremotos consecutivos de nivel 4,6, 4,7, luego a 4,6. Y es curiosísimo porque, por ejemplo, a ver, Villagarcía de Arosa fue el epicentro, Villagarcía de Arousa en galego, ¿no? Y bueno, hay cantidad de testimonios pues normales. De un señor hablaba al país de que, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Porque de repente era una oficina y volaban los ordenadores y se caía todo por todos los lados. No estamos acostumbrados a esto. Otros lugares están acostumbrados, preparados, incluso edificios grandísimos, por si hay un terremoto se bambolean, pero la cosa está mucho más preparada. Por ejemplo, cuando fue el terremoto de México, os podría contar un montón de cosas, ¿vale? Y pues un buen día, hace una semana, ocurre en nuestro océano Atlántico que nos rodea, 3 kilómetros, 4,6, 4 terremotos consecutivos. Villagarcía de Arosa, bueno, el mar nos rodea por todas partes, el océano Atlántico, precioso, bravo y maravilloso. Pero allí está también la ría de Arosa, muy conocida, una de las rías más bonitas de Galicia. Y por un lado está Villagarcía y por el otro lado está Ribeira, la comarca del Barbanza, Rianxo, todos conocen, a todos os suena, yo creo, un poquito todo esto, ¿no? Y la gente se empezó a asustar, empieza a ver mover las cosas de la casa, todo este tipo de cosas que suceden cuando hay un terremoto. Y yo tengo en la zona de Barbanza, en Ribeira, pues tengo muchísimas amistades, de verdad, hermanos, familia, y todo el mundo empezó a hablar, el teléfono a sonar, las redes sociales no paraban, porque esto era como un poquito inaudito, pero así fue, así sucedió. Y pasó. Dicen que incluso hubo alguna réplica de Santiago, de Compostela, luego en zonas lejanas como a Costa da Morte, pero bueno, tampoco la cosa fue ni de pérdidas prácticamente materiales y muchísimo menos de vidas humanas o cosas así. Pero todo esto a mí me hizo pensar muchísimo. Terremotos, terremotos y terremotos. El pueblo gallego, como todos sabéis, es por excelencia, ha sido, ahora nos toca a nosotros recibir, un pueblo emigrante, muy emigrante, ¿eh? No sé dónde empezó, porque hay gallegos en todas las partes del mundo. Por ejemplo, en Argentina, a cualquier persona que vaya de España, dicen, ¡sos gallego! Pues sos gallego, yo que soy gallega, pero de verdad. Pero se lo dicen a cualquier persona, a mí esto me hace muchísima gracia, porque hace muchísimo hubo muchísima emigración argentina, mucha América recogió con muchísimo cariño a la madre patria. Cuba.
¿Quién no tiene de mi edad o de abuelos, bisabuelos o gente que ha estado en Cuba hasta que llegó toda la revolución con Fidel y demás? En fin, hay gallegos repartidos por todas las partes del mundo, luego ya lo último que hubo casi fue en Suiza y por ahí, pero hay un lugar que a mí nunca he estado, pero tengo muchas amistades, hermanos en la fe, hasta vecinos que han estado en Venezuela. Hubo durante un tiempo una gran emigración a Venezuela. Y cuando iba al colegio que todavía conservo mis amistades, era un colegio pues muy novedoso, con muchas historias y tengo recuerdos geniales. ¿Eh? Y tenía una compañera que, que todos queríamos. Era una niña encantadora, muy discreta, que fue delegada como 3 veces en un curso. Y yo no estaba dentro de su círculo más estrecho de amigas, pero sabía que por alguna razón venía de Venezuela. Y el mobiliario del colegio era como muy moderno para aquel tiempo, muy versátil. Normalmente estábamos de dos en dos, pero de repente, venga niñas, vamos a cambiar. Pero cuando estábamos en dos, quienes se dábamos a la lengua no parábamos. Y la verdad que tengo recuerdos maravillosos de ese colegio, ¿vale? Que aún existe hoy, es un colegio internacional al día de hoy. Pero aquel mobiliario, que era tan moderno, tan estupendo, tenía las patas de las sillas y de las mesas. Yo no sé lo que era aquello, aparentemente era como un metal, pero no lo sé lo que era porque pesaba muy poco. Pero sí recuerdo como si fuera en este momento el ruido que hacía cuando se movía, sobre todo para los niños, que chis, chas, chas, pum, nos movíamos con toda la gana del mundo y aquel ruido no nos molestaba, pero es que hacía un ruido tremendo. Las mesas y las sillas, las patas, con el suelo, el suelo, las plaquetas o lo que fuera. Y recuerdo una mañana. Yo no creo, no sé si tenía 10 años, éramos pequeñas, ¿eh? Y del bachillerato que muchas generaciones. Mi padre estudió el mismo, ¿eh? Que eran 6 o 7 años y luego antes era el preu, luego el co y tal. Y era una mañana, ni me acuerdo de qué clase, ni de qué profesora, ni lo que pasó. Sé que de repente nos dijo, era una profesora, creo que dijo, bueno, ahora vamos a cambiar las sillas y las mesas, vamos a hacer un círculo y ni me acuerdo. Pero esta niña de la que os hablo, que o sea, yo nunca supe la verdad y tampoco lo diría, ¿no? Porque fue a Venezuela, pero como tantos otros, pues sé que acababa de llegar hacía poco de Venezuela y cuando empezamos todos a mover las sillas y todo ese ruido ensordecedor, que para nosotras era normal y nos importaba muy poco, esta chica, esta niña, éramos niñas, esta niña se quedó por un lado como petrificada y por otro como si estuviera temblando por dentro y empezaron a caerles lágrimas. Bueno, aquello fue porque era una persona callada, no era una persona de estas que llama la atención en clase, ni muchísimo menos, era un encanto de chica y es, la sigo teniendo por amiga el día de hoy, ¿no? Y, todas nos fuimos quedando calladas, quietas, paradas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Hasta que no sé si alguien lo dijo o la profesora le preguntaron o lo que pasó. Y es que esta chiquilla había venido hacía poco de no sé cuánto tiempo, ni por qué, ni la razón ni el motivo de Venezuela y había vivido no sé cuándo el terrible terremoto de Caracas, que todos conocéis, ¿eh? Del año 1967, que cobró muchísimas vidas, aquello fue tremendo, una Venezuela preciosa, que nada que ver con lo que hay ahora, ¿no? Y hubo muchísima inmigración, desde luego gallega, a Venezuela. Aquella chiquilla, aquel ruido, algo hizo que la hizo recordar el terremoto que vivió en Caracas. Y de verdad que jamás en mi vida, y han pasado años, podré olvidar aquella imagen de aquellas chiquillas que le caían las lágrimas, es que te cita temblando,
no puedo transmitirlo con palabras, pero es que no lo he olvidado jamás. Y yo, que no soy de zona de terremotos, a pesar de estos 4 terremotos consecutivos de la semana pasada y con 3 kilómetros abajo del mar y con todo lo que se movió, eso es como jauja al lado de lo que esta chiquilla vio y lo que pueden estar viviendo los de la Franja de Fuego del Pacífico o en otros lugares del planeta, ¿no? España es zona además entera de poco terremoto, aunque y si ese es volcánico, como lo de La Palma que acabamos de vivir, ¿no? Y quiero pensar en los terremotos, ¿cómo tiene que ser? Yo nunca lo viví, pero me imagino por lo que vi en aquella chiquilla, películas que ves o cosas que escuchas o lees, y lo nimio que fue lo de la semana pasada aquí en Galicia. Entiendo que tiene que ser terrible un terremoto tipo el de Caracas y por ahí, ¿no? O el de México, posterior. Eh, Se te abre la tierra debajo de ti, no hay a dónde asirse, hay gente que se cae, que se muere, que tiene que ser una sensación de lo más desagradable. Y jamás podré olvidar la cara y el dolor y el susto que tenía esta chica, esta niña. Y esto me lleva a pensar en los terremotos de la vida. ¿Quién no ha sufrido o está sufriendo o sufrirá terremotos en su propia vida? Si lo trasladamos a este terreno de diferente forma, no física, es la misma sensación. Es como si la tierra se abriera ante tus pies y no hay a dónde asirse, y el suelo puede romper, y te puedes hundir, y te puedes morir, y te puedes cantidad de cosas. Y entiendo que la sensación que uno tiene que vivir en esos momentos es de lo más desagradable, de lo más desesperante y de lo más angustioso. Yo lo veo así. Y quisiera llevaros en un momentito a un salmo de la Escritura que quienes sois creyentes lo conoceréis prácticamente de memoria, igual que yo. Voy a intentar leerlo rápidamente para sacar 2 versículos y quedarnos con ellos. Como muchos estaréis pensando, es el Salmo 46, que os lo voy a leer y dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Fijaros que habla como de terremotos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Claramente es una imagen parecidísima a un terremoto. Se embravece todo, tiemblan los montes, el monte al mar, algo muy parecido, una sensación tremenda. Y comienza diciendo, una frase preciosa: Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Qué quiere una persona que está en un terremoto físico? Amparo, fortaleza, sostén, ayuda. Y cuando pasamos por los terremotos de la vida, mm, es lo que queremos. Gente que nos quiera a nuestro lado, pero sobre todo el amparo del Omnipotente. Em, Hay más versículos en el Salmo, pero no quiero alargarme. Dice en el versículo 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y dice al final, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido entre la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y yo quiero dejaros con esta idea. Hemos hablado de los terremotos recientes, de zonas de terremotos, de lo que tiene que ser, la angustia y todo esto. Y gracias al Señor, otras cosas tenemos en Galicia, aunque es una tierra preciosa, pero terremotos no.
aunque la semana pasada haya habido, y además de nivel 4,6, o sea que no fue la cosa una broma, pero gracias al Señor no pasó nada. Ahora, vamos a los terremotos de la vida. ¿Cómo se sentía aquella chica recordando el terremoto de Caracas? Es que, de verdad, por más que os lo quiero explicar, no puedo. Era absolutamente, yo me quedé paralizada. Yo cuando me pasa una cosa muy fuerte suelo quedarme paralizada y no podré por más años que viva olvidar aquel momento en aquella clase donde nos estábamos riendo, batiendo las sillas y de repente aquella chiquilla tuvo una regresión a lo que vivió en el terremoto de Caracas. Cuando estamos en un terremoto de la vida, una enfermedad terminal, un revés económico, mm, acusaciones, yo qué sé, cuántas cosas pueden pasar en la vida en plan terremoto. ¿M? Comienza diciendo, os vuelvo a decir, cuando los montes se van al mar, cuando la tierra sea removida, cuando pase lo que pase, lo primero que dice es, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y esto a mí, que he vivido muchos terremotos en mi vida, me llena de gozo, me llena de tranquilidad, porque así se abra el suelo ante mis pies, el Señor de mi vida es mi amparo, mi fortaleza y mi refugio. Y hay una frase que se repite en diferentes veces en el Salmo. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y el Jehová de los ejércitos tiene una fuerza tremenda, porque es como si se condensaran en esa frase todos los nombres de Jehová, el Shaddai, Jehová Rafa, todos los nombres referidos al Señor. Y como siempre os digo, no sé desde dónde me estás viendo, a esta sos gallega, pues sí lo soy, aunque no he vivido ningún terremoto físico de esta magnitud, sí los he vivido en mi propia vida, muy grandes. Y esta gallega que no ha tenido que emigrar, pero que ha tenido ancestros que han emigrado a Cuba y muchos años, y hoy nosotros recogemos a otros porque es lo que tenemos que hacer por diferentes causas, la vida es así. Eh, la Biblia nos habla a todos. Si tú eres una persona creyente, entiendo que este salmo, y sobre todo estás pasando por un terremoto en tu vida, tiene que ser tremendamente consolador. Y si eres un hijo de Dios, el Señor te dice en estos momentos, tranquilo, tranquilo, no se te va a abrir la tierra, no tengas miedo. Porque yo soy tu refugio, dice el Señor, tu amparo, tu fortaleza, voy a estar ahí, soy Jehová de los ejércitos y estate quieto, que yo seré contigo. Y eso es una promesa y es un salmo maravilloso. Pero como siempre te digo, puede que no conozcas al Señor, que lo conozcas de refilón, que seas una persona religiosa, pero no tengas realmente una relación íntima y personal con Él. ¿Puede ser? Pues el Señor, a través de mí, te está invitando, y de su palabra leída hace un momentito, te está invitando a que vayas a Él, a que entres en una relación íntima, personal, preciosa y maravillosa. Mirad, cuando uno está pasando por malos momentos, normalmente nadie quiere estar con uno, a no ser que te quiera mucho. Dice la Biblia que es más bonito estar en la casa de boda y de fiesta que en casa de luto, ¿no? Y a no ser que alguien te quiera mucho, mucho, muchísimo, la gente prefiere la compañía de una persona que se esté riendo a una persona que realmente lo esté pasando mal por algo. Tiene que haber mucho cariño por medio. Pero el Señor te dice, estés pasando lo que estés pasando, yo estoy aquí si tú quieres. Así que esta simple reflexión acerca de los terremotos físicos y de los terremotos de la vida, yo quiero que te lleve al Señor, tu modo u otro. Eres suyo,
agárrate a Él, quita el miedo porque te dice, estate quieto, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y creo que esa sensación, tanto tú como yo, la hemos vivido muchas veces. Y si no eres del Señor, yo te invito a acercarte a Él, porque las tormentas las hubo, las hay y las va a haber. ¿Quieres sentirte seguro en medio de las tormentas? Ve al Señor, tan cerquita como la distancia de una oración. Así que desde estas tierras gallegas, desde esta sos gallega, que Dios te bendiga, que Dios te hable y que en cualquier tormenta que puedas estar atravesando, aunque a veces pase el tiempo y te pase como esta niña que te hablo, puedas recordarlo. Sí se recuerda de esta manera como esta niña en cierto sentido, pero recordando diciendo, el Señor me sacó, el Señor me sacó. Así que gloria a su nombre, gracias por escuchar desde estas tierras gallegas, que Dios te bendiga. Un abrazo fortísimo en el Señor de mi vida, Beatriz Garrido.